En la clase pasada les había hecho un par de ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Vamos a hacer un ejercicio ahora sobre caída libre. Dice, una pelota se lanza desde la parte superior de un edificio con la velocidad inicial de 200 metros por segundo directamente hacia arriba, a una altura inicial de 50 metros por encima del suelo. La pelota apenas libera el borde del techo de su camino hacia abajo. Determine A, el tiempo necesario para que la pelota alcance su altura máxima. B, la altura máxima. C, el tiempo necesario para que la pelota regrese a la altura desde la que se lanzó y su velocidad en ese instante. D, el tiempo necesario para que la pelota llegue al suelo. E, la velocidad y posición de la pelota en 5 segundos. Ignora la resistencia del avance del aire. Vaya. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Pues vamos a utilizar las 4 formulitas que les di la clase pasada, con la diferencia de que esta vez las vamos a trabajar con respecto a Y. O sea, vamos a tener la velocidad en Y, la gravedad en Y, el desplazamiento en Y. Para el literal A, como nos está pidiendo el tiempo en que alcanza su altura máxima, sí, su altura máxima, vamos a ocupar la primera fórmula, que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bueno, la velocidad final, como va a llegar a su altura máxima, significa que en ese momento, por milésimas de segundo, va a dejar de moverse. Es decir, que su velocidad en ese punto final va a ser 0. Entonces esto lo podemos tachar y es 0. Entonces la fórmula nos quedaría 0 igual a la velocidad inicial, que nos decía que eran 20 metros sobre segundo, más la aceleración. En este caso, la gravedad, el vector gravedad va hacia abajo. Entonces, la aceleración en este caso sería negativa. Y por el tiempo es el que andamos buscando. Se me olvidó poner las unidades. Metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo. Entonces, despejando tiempo, me queda de menos 200 metros sobre segundo entre menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El segundo cuadrado se simplifica con este y el metro con esto. Al final nos queda de 2.04 segundos. Ese sería el literal A. El literal B nos está preguntando cuál, cuál sería la distancia que recorre eh, al llegar al punto máximo. Que para este caso, ya no me acuerdo qué número de fórmula era, pero creo que, si no mal recuerdo, era la fórmula número 2, creo. Vamos a ocupar la del desplazamiento. En este caso ya no sería delta X, sino que delta Y, porque estamos trabajando en el eje Y. Va a ser igual, no es 2,0.0. Ahí hay un punto que no ven. Más grande, vaya, ahí está. Les decía, delta Y iba a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso vamos a tomar de referencia, como tenemos de referencia, perdón, esos 50 metros, solo vamos a tomar como que esos 50 metros va a ser nuestro punto inicial, o sea que ese 50 se convertiría en 0. Entonces delta Y sería Y final menos Y inicial
igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si tomamos de referencia que ese 50 va a ser nuestro punto inicial, y inicial sería 0. Por lo tanto, me queda y final es igual a 20 metros por segundo por el tiempo, que es 2.04 segundos, más un medio. Como siempre se dirige hacia arriba, la aceleración sería negativa. Perdón, como se dirige hacia abajo, la aceleración siempre sería negativa. Por 2.04 segundos al cuadrado. Los segundos con los segundos se van, me quedan metros. Los segundos al cuadrado se van con los segundos al cuadrado. Ojo que siempre el 2.4 lo voy a elevar al cuadrado, ¿verdad? Se van, nos quedarían en metros. Por lo tanto, hemos escrito bien la fórmula y como resultado nos da 20.4 metros. Eso fue lo que subió desde el punto inicial. El literal C nos pide el tiempo necesario para que la pelota regrese a la altura desde la que se lanzó. O sea, nos está pidiendo el tiempo para llegar acá. Entonces nos está pidiendo el tiempo en lo que se tardó en subir, más lo que se tardó en bajar. Ustedes van a decir, es 2 veces el tiempo que se tardó en subir. Pues sí, la verdad es que sí es así, pero como tienen que dejarlo todo calculado, ¿verdad? No solo me van a poner eso, sino que pues, tiene su lógica también. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la ecuación número 4, sí, la 4, que es la de desplazamiento. Delta Y, pero la otra, no esa, es igual, no, perdón, si es esta, pues sería la segunda. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué vamos a ocupar esta? Porque yo necesito saber el delta Y. El delta Y en este caso sería 0. Pero porque no vamos a ocupar el primero que dice la velocidad inicial igual a la velocidad final. ¿Por qué? Porque yo no conozco la velocidad en ese punto donde nos están pidiendo. Pero sí conozco cuánto es la distancia. Sube 20.4 y baja 20.4. Entonces, al final, pues, el desplazamiento sería 0. La velocidad inicial, pues, siempre son los 20 metros sobre segundo. Por el tiempo que desconozco, más un medio de la aceleración, siempre negativa, por el tiempo al cuadrado. Lo que voy a hacer aquí, pues, es sacar factor común tiempo. Sería 0 igual a el tiempo por 20 metros sobre segundo, más un medio de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Este tiempo, pues, como saben, cualquier multiplicación, si el resultado es 0, es porque uno de esos valores tiene que ser 0. Entonces, aquí tenemos tiempo igual 0, o el tiempo, perdón, o los 20 metros sobre segundo más un medio de la gravedad por el tiempo serán 0.
Entonces, pues vamos a eliminar de un solo la primera opción porque, pues, en este caso no es que el tiempo vaya a ser cero, ¿verdad? Porque si transcurre un tiempo diferente de cero para subir y luego bajar a la misma posición. Entonces, pues esta la tachamos y pues trabajamos con esta y nos queda el tiempo, va a ser igual a 20 metros sobre segundo por 2 entre 9.8 metros sobre segundo cuadrados. Eliminar metro con el metro, el segundo con el segundo al cuadrado y se me quedarían en segundos. Y eso sería 4.08. El literal C, aparte de pedirnos el tiempo que se tarda en llegar al punto inicial, nos piden la velocidad en ese punto inicial. Para ello sí vamos a ocupar la primera fórmula que les puse, esa la literal A. Entonces, lo que queremos encontrar es la velocidad final, teniendo la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos la aceleración, tenemos el tiempo, tenemos la velocidad inicial, nos quedaría siempre 20 metros sobre segundo, más un metro, perdón, aquí me equivoqué, más menos 9.8 metros sobre el segundo cuadrado por el tiempo que serían 4.08 segundos. El segundo se elimina con esto y queda metros sobre segundo en ambos términos. Y eso sería igual a menos 20 metros sobre segundo. Y aquí ya podemos deducir que el tiempo y, y la velocidad, bueno, la velocidad sería el negativo si es que se lanza un objeto y llega al mismo punto. La velocidad sería la misma, pero en sentido contrario. Y el tiempo pues sería el mismo tiempo que tarda en subir, tardaría en bajar. Para el literal de nos pide el tiempo necesario para que la pelota llegue al suelo. Es decir, que aparte de recorrer estos 20, pues recorra estos 50 metros. Entonces, para ello nos vamos a enfocar en el literal C. O sea, teniendo ya esos datos, no, perdón, en el literal, siempre desde el punto inicial, aunque lo podríamos hacer desde el punto del literal C, lo único que queríamos es sumarle a eso el, el tiempo que se tardó en llegar otra vez al mismo punto. Pero creo que sí siento que nos sale mucho más sencillo trabajar desde un inicio, porque ya tenemos pues todos los valores y si nos hemos confundido en algún punto, imagínense que me confundí hacer, no sé, la suma aquí, en vez de restarlos lo sumé, me va a dar otro valor. Entonces, eh, sí creo que es mejor trabajar, bueno, yo considero, ¿verdad? Como consejo, que mejor trabajen con los datos que ya les da y no vayan, o sea, a menos de que no se pueda, ¿verdad? Y no vayan calculando, perdón, y no vayan haciendo el siguiente literal con los datos que acaban de calcular, sino que con los iniciales. Para así por lo menos están seguros de que en ese no se equivocaron. Entonces, vamos a utilizar siempre la fórmula del literal B, porque ya tenemos el desplazamiento, vamos a tener la velocidad inicial, tenemos la aceleración que nunca va a cambiar y pues vamos a calcular el tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser mi desplazamiento? Como yo he tomado como cero
este punto, y como la pelota bajaría, o sea, bajaría hasta pues, este otro punto, el desplazamiento que hizo no fueron 50 metros. ¿Por qué? Porque siempre, aunque no existen las distancias negativas, ¿verdad? Pero como aquí estamos hablando de desplazamiento, no de distancia, el desplazamiento sí puede ser negativo. Es como decir, yo acabo de retroceder 10 metros, significa que mi desplazamiento fue de menos 10 metros. En este caso, como bajó 50 metros, el desplazamiento sería de menos 50 metros. Por lo tanto, me quedaría menos 50 metros. Va a ser igual a la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundo. El tiempo, que es lo que yo ando buscando, más un medio de la aceleración siempre es menos 9.8 u 81, como quieran trabajar, metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta vez sí nos va a quedar un trinomio, el cual pues lo podemos resolver de todas las formas que podamos. En física creo que es un poco más sencillo utilizar la fórmula general. Entonces pues vamos a trabajar para que nos quede bonita. Entonces me quedaría menos 9.8 entre 2 es 4.9. 4.9 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, más 20 metros sobre segundo por el tiempo, más 50 metros. Entonces el tiempo sería igual menos b, que en este caso serían los 20 metros sobre segundo, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a, que serían 4 menos 4.9 metros sobre segundo cuadrado por 50 metros entre 2 por menos 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Vaya, aquí nos van a dar dos respuestas, claro está. Una va a ser negativa y la otra va a ser positiva. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos con menos, sería menos, entre menos, más. Este número obviamente nos va a dar más grande que 20 metros por segundo. Entonces sería menos, y aquí sería más. Y como este número es mayor que este, pues sería más. Entre menos, pues menos. Entonces solo vamos a trabajar con el negativo. Aquí sé que me va a dar más grande que la raíz de 20 porque aquí voy a sumar. Pero si ustedes no están seguros de eso, pues les aconsejo que igual saquen como las dos raíces y pues se van a dar cuenta que una respuesta va a ser lógica y la otra no tanto. Porque puede ser que en el caso que nos hubieran dado las dos positivas, es que una nos iba a dar, no sé, quizá 2 segundos, un ejemplo. Entonces no pueden ser 2 segundos porque 2 segundos es lo que se tarda en subir. En cambio quieren lo que se tarda en subir, llegar al punto inicial y luego continuar bajando hasta el piso. Entonces pues, tendría que ser un valor mayor que 4.8. Inge, disculpe, ahí en el chat están preguntando de por qué no utilizó el dato del tiempo del literal C.
no estoy vieja. ¿Por qué no es el tiempo? ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? O sea, sí, yo sé que el tiempo 4.08, pero ¿en dónde? En lo que me imagino que está preguntando con lo que estamos haciendo ahorita en el literal D. Ah, vaya, lo que pasa es que hay dos formas de hacerlo. Imagínense que yo me hubiera equivocado en sacar ese tiempo. Si yo me equivocaba en sacar ese tiempo y yo lo utilizaba en el literal D, iba también a tener el D malo. Por eso les dije que yo, en lo personal, así, bien personal, prefiero ocupar los datos que ya me da el ejercicio, porque sé que no me estoy confundiendo. Pero si hubiéramos utilizado este el 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 tiempo de literal C, solo teníamos que haber cambiado ciertos datos de esta fórmula. Una de ellas era la velocidad, ya no iba a ser de 20, sino que iba a ser de menos 20. Pues la distancia siempre iba a ser de 50 y lo único que nos iba a dar es que nos va a dar otro tiempo y a ese otro tiempo tendríamos que haberle sumado el 4.08. Si ven es un poco más largo y siempre vamos a hacer lo mismo, o sea, siempre tenemos que hacer, si lo que se querían saltar era la parte de hacer la fórmula general, pues de eso no se iban a saltar, siempre lo tenían que hacer. No sé si con eso respondo tu pregunta. Ok, vaya, entonces, calculando el tiempo con el negativo, nos da de 5.83. Y el último literal nos está pidiendo la velocidad cuando el tiempo son 5 segundos. Entonces, nos está pidiendo, perdón, la velocidad y la distancia que recorre en 5 segundos. Para ello vamos a ocupar dos fórmulas que serían las mismas dos que hemos estado ocupando. Como ya tenemos el tiempo y tenemos la velocidad inicial, solo nos haría falta calcular la velocidad final. Para ello vamos a ocupar la primera fórmula, que es velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces la velocidad inicial pues siempre son los 20 metros sobre segundo más menos 9.8, no sé por qué está raya, metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que serían los 5 segundos. Eso nos da una velocidad final, perdón, de menos 29 punto, no, cabal, metros sobre segundos. El segundo pues se eliminado aquí. Y para encontrar la distancia, pues vamos a hacer delta y es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces me quedaba 20 metros sobre segundo por el tiempo, que serían 5 segundos, más un medio de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por los 5 segundos al cuadrado. Entonces eso nos da una distancia negativa, un desplazamiento negativo, perdón.
significa que este es el edificio. En 5 segundos llegaba más o menos a la mitad del edificio. Un poquito antes. Vamos a borrarlo. Aquí. Y pues aquí hacia los 5.83. Que era ya en el suelo. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Yo, ingeniero, una pregunta, ¿de dónde sacó el 4.9? Del literal D. Literal D. Ese 4.9 es porque es 9.8 por un medio. O sea, eso salió de acá. Va, está bien. Solo eso. Sí, ya no me equivoqué, 9.8 entre 2. Sí, 4.9. Entonces, otra pregunta. No, asumiré el silencio como todo está claro. Bueno, esa fue la parte de movimiento en una dimensión. El parabólico y el circular, pues ya se consideran como movimientos en dos direcciones. ¿Por qué? Porque tenemos X y Y, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo del movimiento parabólico, que sería, bueno, ¿qué es el movimiento parabólico, verdad? Se conoce como movimiento parabólico, o como tiro oblicuo. Nadie lo conoce así, pero pues, lean el libro. Resulta de la composición de movimiento rectilíneo uniforme. Ese no lo vimos porque asumí que ya lo sabían. O sea, es cuando no tenemos aceleración, que sería, bueno, pues vamos a utilizar la fórmula de la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo. Ese es el mr. Y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de lanzamiento hacia arriba o hacia abajo, que sería lo del tiro parabólico. Entonces, esta vez sí vamos a tener como las mismas fórmulas, pero vamos a agregarle la componente, en este caso, X y Y, que pues serían el coseno y el seno del ángulo. Eso, lo del seno y coseno, pues va a variar dependiendo de dónde esté dándoles el ángulo. Esto es porque yo les estoy dando un ángulo de barrida, o sea, este. Pero si yo les diera, para hacer la maldad, ¿verdad? Este ángulo, pues ya saben que esto va a cambiar. Estos serían senos y estos serían los cosenos. Si en algún momento no se acuerdan de eso, pues pueden ocupar la trigonometría, ¿sí? Como ustedes saben que esto es X y esto es Y. Si tengo este ángulo, ¿cómo hago para encontrar Y? Que Y estaría reflejada como aquí. Pues estamos ocupando, teniendo la hipotenusa. Entonces, ¿qué ocupamos para encontrar Y? Si tenemos la hipotenusa, el ángulo y el cateto opuesto, pues ocupamos el seno. Seno es igual a ahora opuesto sobre la hipotenusa. Y si queremos X, pues sería el coseno, el adyacente sobre la hipotenusa. Igual en este caso. Ustedes no se acuerdan, pues este sería como el reflejo de X y este sería Y. Para encontrar, teniendo siempre la hipotenusa, vamos a ocupar el seno para encontrar X. ¿Por qué? Porque en este caso es el que está opuesto al ángulo. Así que vamos a ocupar estas fórmulas. Si ven, estas sí son exactamente las mismas. Bueno, de hecho sí son las mismas, solo que con, como les decía, los componentes coseno y seno. Y esta de aquí
De aquí es como despejar de esto. Entonces me queda d es igual a la velocidad por el tiempo. Y pues la velocidad en x es lo mismo que diga velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces tenemos este ejemplo. Esto lo va a usar los niños, pero bueno. Minuto 90 del juego, un jugador se acerca al balón para lanzar un libre directo a 40 metros exactos de la portería. Da 2 pasos hacia atrás y lanza el balón. Describe una trayectoria parabólica y sale con una elevación de 20 grados. El balón entra por la escuadra a 1.7 metros de altura. Tras oír esta emisión en la radio, sabrían responder las siguientes preguntas, y es, desde que el jugador lanza y marca el gol, ¿cuánto tiempo ha transcurrido y en qué velocidad salió el balón desde las botas del jugador? O sea, me está pidiendo la velocidad inicial y el tiempo transcurrido de ese punto pues al gol. Y en literal B me pide a qué altura máxima alcanza el balón. Es decir, aquí ustedes se imaginan que está el jugador. Dibujar es mi pasión. Sí. Y lanza una pelotita y hace esto. Y pues aquí está la meta y aquí pues hace el gol. Entonces, me dice que aquí hay 20 grados. Me dice que aquí hay 1.7 metros. Que de aquí hasta acá pues hay 40 metros. Me está pidiendo el tiempo aquí para el literal. Por eso no, pero no. El tiempo acá me está pidiendo la velocidad inicial, me está pidiendo la altura máxima, o sea, esta altura, y con qué velocidad llegó el balón a la portería. Me está pidiendo acá la velocidad final. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. En el literal A, vamos a ocupar dos fórmulas. ¿Por qué vamos a ocupar dos fórmulas? Porque ni siquiera nos dan la velocidad inicial y tampoco nos dan el tiempo. Es decir, que no puedo utilizar ninguna de las de las que son directas. O sea, no puedo ocupar la de velocidad final porque tampoco conozco la velocidad final. Ahorita. O el otro. Ajá, ahí, espérame. ¿Este ejercicio o el enunciado del otro? ¿Qué es lo que necesitan copiar? Si me dice inglés, puedo poner la diapositiva. Yo creo que ya se lo pasaron en el grupo de WhatsApp. Sí, ya estuvo. Gracias. Ok. Vaya, entonces, como les decía, vamos a ocupar dos fórmulas. Una va a ser en X y la otra va a ser en Y. ¿Por qué? Porque yo conozco la distancia en Y pues el tiempo pues lo calculo en X. Entonces tengo pues la única fórmula de X, que es la velocidad inicial
En este caso sí voy a ocupar el coseno porque me está dando el ángulo desde el suelo. Por el coseno del ángulo, por el tiempo que desconozco. Desconozco tanto la velocidad inicial como el tiempo. Y vamos a ocupar la delta Y, que va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sigo desconociendo el tiempo y sigo desconociendo la velocidad. Ve, como nos están pidiendo el tiempo que tardan en llegar hasta bueno, que tarda del jugador hasta la meta, son 40 metros. Esos 40 metros están en X. Entonces, yo tengo 40 metros, va a ser igual a la velocidad inicial, coseno de 20 por el tiempo. Y en delta Y, como lo que recorre son esos, bueno, de hecho recorre un poco más. Vamos a suponer que aquí son 2 metros, pues. Supongamos, ahorita sí hizo la suposición. De acá hasta acá, pues hace los 2 metros, pero luego vuelve a bajar un poquito, que sería 0.3. Entonces, ¿cuál fue la distancia que recorrió? Es lo mismo que yo diga que la distancia que recorrió fue hasta acá, que serían siempre el 1.7 metros. Va a ser igual. Sigo sin conocer la velocidad inicial por el seno de 20, no conozco el tiempo, más un medio, la gravedad siempre va a ser menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí es donde ustedes van a ocupar cualquier forma de las que ustedes puedan resolver sistemas de ecuaciones. Serían 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Y pues si quieren ocupamos sustitución. Voy a despejar del primero la velocidad inicial, es decir, de acá. La velocidad inicial va a ser igual a 40 sobre el coseno de 20 por t. Entonces voy a sustituir la velocidad inicial en la segunda ecuación, que sería 1.7 metros va a ser igual a 40 metros sobre el coseno de 20t por el seno de 20t más un medio de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. El tiempo se va con el tiempo, seno entre coseno pues es tangente y me queda 1.7 metros menos, voy a despejar de un solo t, 40 metros tangente de 20, todo eso multiplicado por 2 y dividido entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y sacándole la raíz. Eso me da un tiempo. Y ese tiempo pues es de 1.61 segundos. Teniendo eso, pues ya puedo calcular la velocidad inicial, que sería la velocidad inicial. Van a ser 40 metros sobre el coseno de 20 por ese 1.61 segundos que acabo de calcular. Y nos daría 26.36 metros sobre segundos. Y esa sería la velocidad inicial. ¿Me pregunta hasta acá? Asumiré que no. Dice,
¿Qué altura máxima alcanzó el balón? Para ello voy a ocupar la primera fórmula de la componente en Y. Es decir, perdón, no es la primera. La primera en el otro lado. Voy a ocupar la segunda. Esta. ¿Por qué? Tengo la aceleración. Me están pidiendo la altura, pero para ello necesito esta. Porque no conozco la velocidad final. Entonces, de aquí voy a encontrar el tiempo que se tarda en llegar a la altura máxima. Y pues aquí voy a encontrar cuál sería la altura máxima. Sí, estos sí son como un poquito más complicados porque sí hay que ocupar como varias fórmulas para poder encontrar una sola cosa. Sería la velocidad inicial en Y por, perdón, la velocidad final en Y por la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. Vaya. Como la velocidad final en Y al alcanzar su punto máximo va a ser igual que el tiro de caída libre que vimos en el anterior, va a ser 0. Entonces ya solo me queda encontrar cuánto es T. Y pues lo vamos a sacar de aquí. Me quedaría T es igual a la velocidad inicial sobre menos la aceleración, que sería 2.26.36 metros sobre segundo sobre menos la aceleración, que sería menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Me van a preguntar que por qué no lo hice con componentes ahí. Porque lanzarlo como tiro parabólico o lanzarlo como caída libre en Y se comportan igual. Es decir, que si yo tengo la velocidad inicial, pues en este caso sí puedo ocupar la magnitud de la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque se va a tardar lo mismo en que yo haga esto a que yo la tire aquí. Bueno, sería un poquito más arriba, ¿verdad? Pero como es el mismo tiempo que vamos a necesitar, entonces por eso tampoco estoy ocupando la componente en Y. Eso me da 0.92 segundos. Pero como nos están pidiendo la altura, pues vamos a calcular la altura, que sería delta Y. Va a ser igual. Esta vez sí necesito la componente porque esta vez sí necesito, aunque el tiempo es el mismo, la altura sí es diferente si yo lo trato como tiro parabólico o como caída libre. Entonces, como esa vez si lo estoy tratando como tiro parabólico, sí necesito calcular la velocidad inicial en componentes de Y. Entonces sería como en seno, ¿verdad? Voy a ocupar la velocidad inicial por el seno del ángulo, perdón, por el tiempo, menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí nos va a dar el desplazamiento, porque como está desde el suelo, sería nuestro cero. Entonces el delta Y sería como la velocidad, el desplazamiento final.
Entonces sería la velocidad inicial de 26.36 metros sobre segundo por el seno de 20 por el tiempo que acabamos de encontrar, 0.92 menos un medio, perdón, esto era más un medio de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo de 0.92. Y no me caben las unidades, así que no importa. Calculando todo eso me da una altura de 4.14 metros. O sea, ese fue lo más alto que llegó el balón. Y el literal B nos pide con qué velocidad llegó el balón a la portería. Para ello necesito encontrar la velocidad en componente en X y en Y de la final. Entonces, literal C. La velocidad en X, pues la vamos a calcular así. Sería la velocidad inicial de 26.36 por el coseno de 20 por el tiempo que transcurrió más allá, que sería, por aquí estaba, que lo calculé, 1.61. Entonces sería 26.36 coseno de 20 por 1.61. Que sería una velocidad de 39.88. Y vamos a calcular la velocidad en Y, la final, la vamos a calcular con, no sé si esa es la primera, no, con la segunda, que sería la velocidad inicial por el seno del ángulo más la aceleración por el tiempo. 26.36 seno de 20 más menos 9.8 por 1.61. Y eso me da una velocidad de menos 6.76 metros sobre segundo. Vaya, aquí necesito encontrar el vector, o sea, la resultante. Porque nos están, perdón, nos están pidiendo la magnitud de la velocidad final. Entonces, la velocidad final sería igual a la raíz de la velocidad de x al cuadrado más la velocidad de y al cuadrado. Raíz de 39.8 metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado más menos 6.76 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso nos daría una velocidad final de 40.45 metros sobre segundos. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio?
¿no? Bueno, entonces continuamos. Y de verdad vamos a leer antes de la hora, pero bueno. Y por último tenemos el movimiento circular uniforme, que se conoce como el MCU, que es un movimiento de trayectoria circular en que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En él, el vector velocidad no cambia de módulo, pero sí va a cambiar de dirección. Y es tangente al punto que se está estudiando de la trayectoria. Esto significa que no va a tener aceleración tangencial ni aceleración angular, pero sí tiene aceleración normal. Ya lo vamos a ver mejor para que no se confundan entre tantas aceleraciones que tenemos. Y las magnitudes tenemos el periodo, que es el tiempo que se tarda el cuerpo en dar una vuelta completa. La vamos a representar por una T mayúscula y pues se va a medir en segundos, que sería el periodo va a ser igual a 2pi entre la velocidad angular, conocida por W. La frecuencia se trata del número de vueltas que un cuerpo da en cada segundo. Es lo inverso al periodo. Y lo vamos a conocer por una F minúscula y se mide en segundos la inversa del segundo, o sea, segundos a la -1, aunque ahí ya no parece, solo dice F -1, pero no lo puedo poner en chiquito. O por los hertz, o hercio en español, pero nadie lo conoce por hercio, por hertz. Y pues sería la velocidad angular entre 2pi. La frecuencia es la inversa del periodo, como les decía. Y relacionando frecuencia, periodo y velocidad angular, podemos conocerlo así. La frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. O la velocidad angular va a ser igual a 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia. Y la relación de velocidad angular y velocidad lineal nos permite escribir la expresión de la velocidad lineal, que es la que hemos estado viendo anteriormente, va a ser igual a la velocidad angular por el radio, o 2pi sobre el periodo por el radio, o 2pi la frecuencia por el radio. ¿Cuáles van a ser las características del movimiento circular uniforme? Pues primero tenemos que la velocidad angular es constante, es decir, no vamos a tener una aceleración angular. Es lo mismo que decir que la velocidad lineal va a ser constante, es porque no tiene una aceleración, como lo veíamos anteriormente. El vector velocidad es tangente en cada punto de la trayectoria y su sentido es el del movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con aceleración normal, pero no angular. Tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas. Se va a conocer como alfa, la aceleración angular, y como A sub t, aunque ahí no parece, ahí dice A sub t es la aceleración tangencial. Son nulas, ya que la rapidez y la celeridad, que es el módulo del vector velocidad, son constantes, así como dice el primero. Existe un periodo que es el tiempo que el cuerpo tarda en andar en una vuelta completa. Es decir, que todas las características al dar cada vuelta pues serían las mismas. Y existe una frecuencia que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo y su valor es inverso al del periodo. ¿Cómo se relacionan las magnitudes angulares y lineales? Pues la magnitud lineal sería como la que hemos estado viendo anteriormente, exceptuando que esta vez ya no solo se trabaja con una aceleración, sino que con dos, la tangencial y la normal. Y las angulares son las que vamos a estar trabajando para el movimiento circular uniforme. Y pues la relación sería el espacio recorrido, que en este caso sería como el delta X o el delta Y. La vamos a conocer por phi, es este
dibujito que ven aquí. Y pues en el caso del movimiento circular uniforme es S. ¿Por qué se llama S en este caso? Porque no sé si ustedes se acuerdan cuando veían, vamos a suponer que me quedó bien. Esta es una parte con un ángulo θ y un radio R. ¿Y cuánto mide esta distancia? Que cuando me quedó, pues mide S. Entonces por eso aquí el espacio recorrido se conoce como S y no como delta X o delta Y. Y su relación va a ser S, el espacio recorrido, igual a desplazamiento angular por R, que sería el radio. La velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por R. La velocidad angular es una W. No me acuerdo cuál es la letra, pero una W bonita. Son letras griegas, no me las puedo todas. Creo que esta era... No me acuerdo. Les estaría mintiendo. La aceleración tangencial, como A sub t, va a ser igual a la aceleración angular por alfa, que sería alfa, perdón, por r, y la normal, que sería A sub n, va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o W, que sería la velocidad angular al cuadrado por R. Y pues para finalizar, sí, tenemos un ejemplo que dice: un tren de juguete apodado el Torpedo recorre una trayectoria circular de 2 metros de radio sin posibilidad de cambiar su velocidad lineal. Sabiendo que tarda 10 segundos en dar una vuelta, calcular su velocidad angular y su velocidad lineal, B, el ángulo descrito y el espacio recorrido en 2 minutos, y C, su aceleración. El literal A y el literal B nos expresa bien definido, ¿verdad? ¿Qué velocidades quiere? Bueno, el ángulo y el espacio recorrido, que sería S. Pero el literal C solo nos dice su aceleración. Y como en el movimiento circular uniforme tenemos 3 aceleraciones, tendríamos que calcular las 3 aceleraciones. Entonces, empecemos. Dice que el tren describe una trayectoria circular, más bonita que está, y su radio es de 2 metros, y su periodo es de 10 segundos. ¿Okay? Entonces nos pide la velocidad angular, la velocidad lineal para el literal A, B nos pide el ángulo, sabiendo que el tiempo es de 2 minutos, y el literal C nos pide la aceleración angular, la aceleración normal y la aceleración tangencial. Entonces empecemos. El literal A. ¿Cómo vamos a utilizar el literal A? Necesitamos encontrar la velocidad angular y la velocidad lineal teniendo R, conociendo el periodo. Pues lo vamos a calcular así. Si tenemos la velocidad, podemos calcular esto porque tenemos el tiempo, el periodo y tenemos el radio, y pues después calcularíamos así, porque tenemos el periodo y tenemos la velocidad angular. O podemos calcular primero esta y después, esa línea no va. Y después utilizar la relación para poder calcular la velocidad lineal.
Entonces, la velocidad angular va a ser igual a 2pi por el periodo, que sería igual a 2pi sobre 10, que es lo mismo que escribir 0.628 radianes sobre segundos. ¿Por qué me da radianes? Porque esto es una distancia, que ustedes no lo crean, pero está medida pues, en radianes. Y ustedes saben que los radianes pues no tienen unidad, sino que son radianes y no se escriben, pero ustedes pues, tienen que escribir radianes sobre segundos. Y pues el periodo son segundos, entonces me da radianes sobre segundos. Y la velocidad lineal la podríamos calcular por esa misma fórmula, multiplicándola por R o escribiendo W por R. Como me pude haber equivocado y les dije, y voy a seguir firme en lo que les dije, de utilizar mejor los datos que me da el ejercicio, pues voy a utilizar 2pi sobre 10 por el radio que eran 2 metros, ¿verdad? Sí, 2 metros. Y eso me daría 1.26 metros sobre segundo. El siguiente nos está pidiendo el desplazamiento que hay en 2 minutos. Pero, ¿cómo lo vamos a calcular? Creo que esa fórmula no se las puse. Qué terrible. Van a dispensar ahí. No se las puse. Mi error. Como lo primero que tenemos que calcular, porque ahorita estamos trabajando angularmente, vamos a encontrar ese desplazamiento. ¿Cómo se llama ese desplazamiento? Pues el desplazamiento angular es phi. Entonces, perdón, me está sonando el teléfono. El desplazamiento este es similar al movimiento rectilíneo uniforme, que decía que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces va a ser igualito en este caso. Bueno, aquí voy a despejar la distancia, que es lo que estoy buscando. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, para encontrar el desplazamiento angular, pues vamos a utilizar estos mismos valores, magnitudes, pero angularmente. Entonces, la distancia pues sería el desplazamiento angular, la velocidad pues sería la velocidad angular y el tiempo, pues el tiempo no importa, siempre se mantiene, sería el tiempo. Entonces, la velocidad angular, pues aquí la calculamos en el primero, era 0.628 radianes sobre segundos. Por el tiempo, nos están diciendo que el tiempo es de 2 minutos, pero pues, necesitamos trabajarlo en el sistema internacional, que sería en segundos, que serían 2 minutos por minuto son 60 segundos. Entonces eso nos da un valor de 75.36 radianes. Ahora nos están pidiendo el espacio recorrido. De hecho, lo podríamos dejar así o podríamos calcular S, que es el espacio recorrido, pero en magnitud lineal. Y como realmente no leí, no decía, no dice, tenemos que calcularlo de las dos formas. S es igual a phi por R, que sería el 75.36 radianes
por el radio, que eran de 2 metros. Entonces eso nos da 150.72 metros. Y por último, el literal C, nos piden las velocidades. Nos están pidiendo la aceleración, nos están pidiendo la aceleración angular, la normal y la tangencial. Entonces nos vamos a ir a este punto, el tercero, que dice, tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas porque la velocidad es constante. Entonces ahí podemos decir que la aceleración angular pues serían 0 radianes sobre segundo al cuadrado. La aceleración tangencial también serían 0. Esta aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado por ser una magnitud lineal. Y solo me falta calcular la aceleración normal. La aceleración normal pues sería no sé cómo explicarlo. Bueno, pero aquí está la fórmula. La aceleración normal es en lugar de escribir la velocidad lineal al cuadrado entre r o la velocidad angular al cuadrado por r. Es lo mismo que yo escriba la angular, que es 0.628 radianes sobre segundo por r, que son los metros. Perdón, esto es al cuadrado. Y eso nos da de 0.7887 metros sobre segundo.